En la vida, todos enfrentamos momentos en los que nos vemos tentados a quedarnos en nuestra zona de confort, procrastinar nuestras responsabilidades, sumergirnos en el diálogo interno negativo, sucumbir a emociones negativas, obsesionarnos con el materialismo, buscar incansablemente la validación externa, ignorar el bienestar de los demás y atormentarnos con errores del pasado. Estos comportamientos pueden convertirse en obstáculos significativos para nuestro crecimiento personal y bienestar emocional. Sin embargo, a través de la práctica y los principios del estoicismo, podemos aprender a enfrentar estos desafíos de manera constructiva. 1. Evitar desafíos. La comodidad de la zona de confort nos impide crecer. El estoicismo nos enseña a enfrentar las dificultades como oportunidades para el automejoramiento. Bueno, hablemos un poco sobre lo cómodo que se siente quedarse en la zona de confort. Ya sabes, ese lugar mágico donde todo es familiar, nada cambia y no hay sorpresas desagradables. Es como tu sillón favorito, sabes exactamente qué esperar de él y nunca te decepciona. Pero aquí viene la gran pregunta. ¿Alguna vez has aprendido algo nuevo sentado en ese sillón? Probablemente no mucho, ¿verdad? Y es que en el fondo, todos sabemos que quedarnos atrapados en nuestra zona de confort es como ponerle una pausa gigante a nuestro crecimiento personal. Pero, ¿qué podemos hacer al respecto? Aquí es donde entra en juego el estoicismo, esa filosofía antigua que suena un poco seria, pero que en realidad tiene mucho que ofrecernos en términos de sabiduría práctica. Los estoicos tenían esta idea bastante revolucionaria. Enfrentar las dificultades no solo es inevitable, sino que también es una oportunidad dorada para el automejoramiento. Imagina por un momento que estás frente a un desafío, digamos, aprender un nuevo idioma o mudarte a una ciudad desconocida. Sí, al principio, es aterrador. Es como estar en el borde de un trampolín alto, mirando hacia abajo al agua fría y pensando, ¿realmente quiero hacer esto? Pero aquí es donde la magia del estoicismo brilla con todo su esplendor. Te recuerda que cada vez que decides saltar, estás eligiendo crecer. Estás diciendo, sí, esto es incómodo, sí, esto es difícil, pero también es una oportunidad increíble para aprender algo nuevo sobre el mundo y, lo que es más importante, sobre mí mismo. 2. Procrastinación. Posponer tareas y responsabilidades nos roba tiempo valioso. El estoicismo enfatiza la importancia de vivir el momento presente y actuar con propósito. Vamos a hablar de un tema que a todos nos toca de cerca en algún momento u otro: la procrastinación. Ese hábito tan humano de decir lo hago mañana y luego descubrir que de alguna manera ese mañana se convierte en la semana que viene, el mes que viene o incluso el año que viene. Es como si tuviéramos una máquina del tiempo personal, pero en lugar de usarla para ir a momentos emocionantes, la usamos para enviar nuestras responsabilidades al futuro. Y mientras tanto, ¿qué hacemos? Nos perdemos en las redes sociales, vemos maratones de series o encontramos mil y una tareas urgentes que, sorprendentemente, no son tan urgentes. Ahora, aquí es donde los estoicos entran en escena con un consejo que podría parecer un poco contrario a la intuición al principio, pero que tiene mucho sentido cuando lo piensas. Vive el momento presente y actúa con propósito. A ver, esto no significa que debas dejar de planificar el futuro o ignorar tus objetivos a largo plazo. Lo que los estoicos están diciendo es que la vida se compone de una serie de presentes continuos y que, si siempre estamos posponiendo las cosas, en realidad nunca estamos viviendo. Estamos siempre en una especie de limbo, esperando ese momento perfecto para empezar. Ese momento que, spoiler alert, nunca llega. Piénsalo. Cada vez que procrastinas, no solo estás retrasando una tarea, estás robándote a ti mismo la oportunidad de sentirte realizado y satisfecho. Y lo peor es que, al final, el tiempo que creías que estabas ganando al posponer, en realidad se convierte en tu enemigo. Se acumula una montaña de tareas, el estrés se dispara y te encuentras deseando haber empezado antes. El estoicismo nos invita a cambiar nuestra perspectiva sobre el tiempo y cómo lo usamos. Nos anima a preguntarnos, ¿esto que estoy haciendo ahora contribuye a mis objetivos? ¿Estoy actuando con propósito o simplemente estoy llenando mi tiempo con actividades que no me llevan a donde quiero estar? Al enfocarnos en el presente y tomar acciones concretas, día tras día, empezamos a construir una vida que refleja nuestras verdaderas prioridades y valores.
3. Diálogo interno negativo. Los pensamientos autocríticos minan nuestra confianza. La práctica estoica de observar nuestros pensamientos objetivamente nos permite reemplazar la negatividad con racionalidad y autocompasión. ¿Alguna vez te has encontrado atrapado en una conversación interna que parece más un debate presidencial sin moderador? Uno donde la crítica y la autocrítica no dan tregua, y pareciera que el único tema en agenda es todo lo que has hecho mal o podrías hacer mal. Sí, estoy hablando de ese diálogo interno negativo que todos experimentamos de vez en cuando. Ese que se mete sigilosamente y, antes de que te des cuenta, te tiene cuestionando tu valía, tus habilidades e incluso tus logros. Es como si tu mente se convirtiera en tu peor crítico, uno que no se calla ni bajo contrato. Ahora, aquí es donde los estoicos nos lanzan un salvavidas lleno de sabiduría práctica. Nos dicen: oye, ¿qué tal si en lugar de dejarte arrastrar por ese torbellino de pensamientos negativos, tomas un momento para observarlos, y si los miras objetivamente, como si no fueran tuyos, sino de alguien más? La idea es simple pero poderosa. En vez de engancharte con cada pensamiento negativo que cruce por tu mente, los estoicos te invitan a dar un paso atrás. Imagínate que estás en el cine, viendo una película de tu propio diálogo interno. Puedes ver los pensamientos pasar, pero no tienes que comprar palomitas y sentarte a sufrir con cada escena. Lo interesante de este enfoque es que te da espacio para respirar, para evaluar y, lo más importante, para decidir si esos pensamientos realmente tienen cabida en tu mente. La mayoría de las veces, esos pensamientos son exageraciones, distorsiones de la realidad alimentadas por miedos e inseguridades. Al observarlos objetivamente, puedes empezar a desarmarlos, a verlos por lo que realmente son. Solo pensamientos, no verdades absolutas. 4. Sucumbir a emociones negativas. Permitir que la ira, la envidia o el miedo dicten nuestras acciones nos aleja de la razón. La atención plena y la autoconciencia nos ayudan a gestionar estas emociones constructivamente. Hablemos de ese cóctel emocional que a veces nos toma por sorpresa, ese que nos hace reaccionar de formas que, en retrospectiva, nos hacen preguntarnos: ¿realmente fui yo quien dijo o hizo eso? Ya sabes, momentos en los que la ira te hace soltar palabras como si fueran dardos, o la envidia te pinta el mundo de un color menos brillante, o el miedo te paraliza hasta el punto de que te conviertes en espectador de tu propia vida. Son emociones humanas, por supuesto, pero cuando les damos el volante, a menudo terminamos en destinos que no teníamos intención de visitar. Y aquí es donde el estoicismo, con su eterna sabiduría, nos dice: espera un momento, hay otra manera de manejar esto. La atención plena y la autoconciencia son como esas herramientas en un kit de supervivencia emocional que muchos de nosotros no sabíamos que necesitábamos. Empecemos con la atención plena. Esta práctica no es solo para aquellos que meditan o pueden tocar los dedos del pie con facilidad. La atención plena es, en esencia, el arte de estar completamente presente y comprometido con el ahora, sin juzgar. Es la diferencia entre ser arrastrado por una ola de emociones y estar en la orilla, observando cómo vienen y van. Cuando te golpea la ira, por ejemplo, la atención plena te permite decir: esto es lo que siento ahora. Está caliente, es incómodo, pero es solo una emoción y, como todas las emociones, pasará. No la reprimes, pero tampoco la dejas decidir por ti. Ahora, la autoconciencia es el siguiente nivel. Es como tener un mapa interno que te ayuda a navegar por tus emociones. Te permite reconocer cuándo estás empezando a sentir envidia, ira o miedo y entender por qué. Tal vez descubras que lo que realmente te irrita no es que tu amigo consiguió ese trabajo que tú querías, sino tu propia inseguridad sobre tu carrera. O tal vez te das cuenta de que tu miedo a hablar en público proviene de un incidente embarazoso de hace años que realmente no tiene poder sobre ti ahora. 5. Materialismo excesivo. El apego a lo material nos distrae de lo que verdaderamente importa. La filosofía estoica valora las virtudes internas sobre las posesiones externas, promoviendo el desapego y la gratitud. El materialismo excesivo, ese bucle interminable de querer, obtener y luego querer aún más. Vivimos en una era donde el último modelo de cualquier cosa
nos hace sentir como si de repente nuestra versión anterior hubiera perdido todo valor. Es como estar en una carrera sin línea de meta, donde el premio es siempre algo que está justo fuera de nuestro alcance. Y aquí es donde los estoicos, con su sabiduría milenaria, entran diciendo algo como: espera, ¿y si te dijera que estás corriendo en la dirección equivocada? Los estoicos nos invitan a considerar una idea bastante radical, que la felicidad y la satisfacción no vienen de las cosas que acumulamos, sino de las virtudes que cultivamos dentro de nosotros. Imagínate eso por un momento. En lugar de medir tu éxito por el tamaño de tu casa o la marca de tu coche, ¿qué pasaría si lo midieras por tu capacidad de ser justo, valiente y autocontrolado? El estoicismo nos anima a practicar el desapego y la gratitud, no como una forma de renunciar a todo placer material, sino como un recordatorio de que nuestra paz interior no depende de ellos. Piénsalo. Cuando realmente disfrutas lo que tienes, sin preocuparte por lo que viene después o lo que tiene el vecino, hay una especie de libertad en eso. Es como si dejaras de ser un peón en el juego del consumismo para convertirte en el jugador que escribe sus propias reglas. La gratitud juega un papel enorme aquí porque cambia tu enfoque. En lugar de fijarte en lo que falta, te concentras en apreciar lo que ya está presente en tu vida. Y de repente, ese sofá viejo en el que has tenido tantas buenas charlas con amigos se siente más valioso que el último modelo que podrías comprar. 6. Buscar validación externa. Dependemos innecesariamente de la aprobación de otros, lo cual debilita nuestra autoestima. El estoicismo nos recuerda que el valor reside en nuestras propias virtudes y acciones. En un mundo obsesionado con los me gusta, los seguidores y las opiniones de los demás, es fácil caer en la trampa de buscar constantemente la validación externa. Es como si nuestra autoestima fuera una planta que necesita ser regada constantemente con la aprobación de los demás para sobrevivir. Pero aquí es donde los estoicos nos lanzan un salvavidas, recordándonos que buscar la validación externa es como construir tu casa sobre la arena. Puede desaparecer en cualquier momento. Según el estoicismo, nuestro valor no proviene de cuántas personas nos aplauden o nos reconocen, sino de la calidad de nuestras acciones y de nuestras virtudes internas. Imagina qué liberador sería vivir tu vida guiado por tu brújula interna, haciendo cosas no porque esperas que a otros les guste, sino porque están alineadas con tus valores y principios. Este enfoque estoico no significa que debas ignorar completamente lo que otros piensan o sienten. Después de todo, somos seres sociales y el feedback puede ser valioso. Sin embargo, hay una gran diferencia entre considerar la retroalimentación constructiva y depender de la aprobación externa para sentirnos válidos. El estoicismo nos enseña a fortalecer nuestra autoestima desde dentro, recordándonos que somos más que las opiniones de los demás. Es como tener un escudo invisible que te protege de la crítica destructiva y te permite seguir adelante, fiel a ti mismo, sin importar lo que el mundo exterior pueda decir. Al final, tanto el desapego del materialismo excesivo como la liberación de la búsqueda constante de validación externa nos llevan a un lugar más tranquilo y centrado. 7. Ignorar el bienestar de otros. Olvidarnos de la interconexión humana y la empatía hacia los demás limita nuestro crecimiento moral. El estoicismo nos alienta a practicar la benevolencia y la buena voluntad. Piénsalo, ¿cuántas veces hemos pasado de largo ante alguien que necesitaba una mano amiga, absortos en nuestros propios problemas y preocupaciones? En este ajetreo constante en el que vivimos, es fácil caer en la trampa de mirar hacia otro lado y olvidarnos de que, al final del día, todos estamos conectados. Nos hemos vuelto expertos en construir muros, tanto reales como imaginarios, que nos separan de los demás. Pero aquí es donde el estoicismo, con su sabiduría atemporal, nos da un toque en el hombro y nos dice: oye, hay otro camino. Este camino es el de la benevolencia y la buena voluntad, dos principios que, aunque puedan sonar a lecciones de moral de la escuela primaria, son en realidad superpoderes en el mundo de hoy. Los estoicos lo veían claro. Ignorar el bienestar de los demás no solo es una falta hacia ellos, sino también hacia nosotros mismos. Nos privamos de la oportunidad de crecer, de expandir nuestra comprensión del mundo y de cultivar virtudes que realmente importan, como la empatía y la compasión.
Practicar la benevolencia no significa que tengas que salir corriendo a salvar el mundo con una capa al viento. A veces se trata simplemente de escuchar realmente a alguien, ofrecer una palabra de aliento o incluso una sonrisa. Son estos pequeños actos de bondad los que, acumulados, pueden hacer una gran diferencia. Al final, la benevolencia y la buena voluntad hacia los demás no solo benefician a quienes están a nuestro alrededor, nos transforman a nosotros mismos. Nos ayudan a romper esas barreras que hemos construido y a recordar que, en el fondo, todos buscamos lo mismo: ser entendidos, apreciados y, sobre todo, conectados. 8. Centrarse en errores pasados. Rememorar constantemente nuestros fallos impide vivir plenamente el presente. La filosofía estoica nos invita a aprender de estas experiencias y a enfocarnos en el ahora. Todos tenemos ese gran error del pasado que de vez en cuando vuelve a nuestra mente para torturarnos. Como esa película de terror que no quieres ver, pero terminas viendo de todos modos. Y ahí estás, reviviendo cada momento incómodo, cada decisión equivocada, preguntándote, ¿qué habría pasado si...? Pero, ¿sabes qué? Los estoicos tienen una perspectiva bastante refrescante sobre este asunto. Nos recuerdan que, aunque no podemos cambiar el pasado, sí tenemos el poder de cambiar cómo nos relacionamos con él. En lugar de permitir que nuestros errores pasados nos encadenen, el estoicismo nos invita a mirarlos de frente, aprender de ellos y luego, con toda la dignidad del mundo, soltarlos. No se trata de negar que esos errores sucedieron, sino de reconocer que cada uno de ellos fue una lección, a veces dura, pero siempre valiosa. Este enfoque no solo nos libera del peso de nuestros remordimientos, sino que también nos permite vivir el presente con mayor plenitud. Centrarse en el ahora es un regalo que nos hacemos a nosotros mismos. Cuando dejamos de ser espectadores pasivos de nuestra propia vida, atrapados en lo que fue, empezamos a tomar el control de lo que es y de lo que podría ser. El presente se convierte en un lienzo en blanco, listo para ser pintado con nuevas experiencias, aprendizajes y, sí, también con errores. Porque al final, vivir plenamente significa estar dispuestos a equivocarnos de nuevo, sabiendo que cada error es simplemente otro paso en nuestro camino hacia el crecimiento personal. Suscríbete, dale like y debate con nosotros en los comentarios tus puntos de vista.